el humo metálico de estos materiales, ¿no? Le impacta, el colaborador lo absorbe, lo inhala y se desmaya. ¿Qué pasó aquí? Obviamente estamos ante un accidente, pero ¿quién es el encargado de averiguar? ¿Quién es el encargado de verificar si efectivamente el trabajador está bien? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué procedimiento debo seguir? ¿Quién es el encargado de tomar las medidas correctivas? ¿O quién hace el seguimiento correspondiente? Entonces, nosotros al hacernos estas preguntas, automáticamente buscamos responsables o actores que participen a cómo actuar frente a un accidente, en este caso, o podría haber sido también un incidente. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar este caso, en nuestro día a día, en muchas empresas, también suceden otro tipo de casos, ¿no? Y aquí, pues, es donde nosotros queremos remarcar la importancia de un comité, ¿no? Poco a poco vamos a ir resolviendo estas preguntas y que ustedes vayan contextualizando qué función tiene el comité en una organización y sobre todo, cuál es el papel fundamental que cumple. Revisamos de manera brevísima y rápida el marco legal, porque la ley 29783, que es la ley de seguridad, nos obliga a que exista un comité. Pero ¿por qué tengo que formar yo un comité? Porque dentro de uno de los principios de dicha ley, que es la de prevención de accidentes, obviamente, necesita tener actores, necesita tener alguna persona que se encargue de realizar todo este seguimiento, ¿no? Y también tenemos, pues, lo que es la ley 3022-2, que es la ley que modifica la ley 29783, y también el decreto supremo 050-2013, que es parte de. Entonces, ¿qué es el comité de seguridad? El comité de seguridad son un grupo de personas de las cuales la mitad van a ser representantes de la parte empleadora de la empresa, etcétera, y la otra mitad va a ser elegida mediante elecciones y va a representar a los trabajadores. Estos dos grupos se van a unir de manera mensual, una vez al mes, para poder proponer mejoras, proponer acciones en cuanto a lo que es seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué la importancia de que hayan estas dos partes? Porque los trabajadores van a dar sus demandas, van a poder emitir sus comentarios, sus sugerencias que puedan tener a lo largo de su trabajo, y la parte empleadora va a dotar de los recursos, ya sea financieros, ya sean de personal, ya sean de herramientas, etcétera. Y es por ello que el personal tiene que tener esa jerarquía, ¿no? Y pues, ¿qué nos dice la ley? Que un comité existe a partir de 20 trabajadores para arriba, ¿sí? Ahora, continuamos. ¿Qué más nos indica el marco legal? Es que en el marco legal podemos tener empresas de hasta de 500 personas o de repente una empresa que tiene distintos proyectos distribuidos a lo largo del país y que pues cada proyecto puede tener 50 personas. Entonces, en cada proyecto ameritaría la existencia de un subcomité y un comité central que pueda canalizar todas estas actas. Entonces, ya sea de la existencia de un supervisor en caso de que sea menor a 20 personas, tiene que existir. De ser de 20 a más, ya presentamos al comité, y en caso hubieran proyectos en los cuales tenemos más de 20 personas, se puede formar un subcomité, ¿sí? Y el comité es lo que puede realizar, ojo que no es obligatorio, pero la ley nos indica que puede realizar, es apoyar a estos subcomités y a estos supervisores para que puedan proponer mejoras, ¿sí? Ahora, en el caso de construcción, que es un ámbito legislativo muy distinto al régimen normal, porque es más, tiene una ley y propias normativas, nos indica que para tener un subcomité de seguridad en una obra que cuente de 20 trabajadores además, debe haber un supervisor sí o sí. Entonces, aquí en el tema de construcción está un poco más estricto lo que es la regulación en cuanto al comité. Entonces, conformación de un comité. Como ya dijimos, es bipartito, que está constituido de dos partes. ¿Cuáles son estas partes? Del empleador y del trabajador. Paritario, que tiene que tener el igual número de representantes. Si tengo de 1 a 100 trabajadores, por ejemplo, como mínimo debo tener 8, de los cuales 4 deben ser de la parte empleadora y los otros 4
de la parte pues del trabajador. Y en este caso, cada miembro debe tener su parte titular y su suplente, ya sea porque un trabajador se enfermó y ya no puede participar de las reuniones, o de repente porque cesó el vínculo laboral, o X motivos que muestren incapacidad que un miembro no puede seguir perteneciendo a un comité. Para ello tiene que tener su suplente, ¿no? Y que también es, en el caso de los trabajadores, también son elegidos mediante elecciones. Ok, continuamos. Composición y conformación de un comité. En conformación debemos tener principalmente un presidente, que es el que va a liderar, que es el que va a indicar las fechas, va a promover todo el desarrollo de actividades, de seguimiento, de medidas correctivas que puedan irse dando mes a mes, ¿no? En otras palabras, va a dar el seguimiento de aquellos acuerdos que lleguen en cada comité. El secretario, que es el responsable del acta, el acta que es un documento auditable y también legal, se va a encargar de darle mantenimiento a estas actas y también apoyar al presidente en actividades administrativas, ya sea impresiones de las actas, ya sea seguimiento, ya sean coordinaciones para recursos, etcétera. Y los demás miembros van a ser aquellos que aportan iniciativas propias o también por parte del empleador para poder fomentar y hacer cumplir todo lo que cuenta en materia de seguridad. Ahora, ¿cómo se elige el comité de seguridad? Como ya bien dijimos, una parte empleadora, la alta dirección, un director o de repente un gerente puede elegir, ¿no? De acuerdo a su personal de confianza y de dirección, elegir quiénes van a ser sus representantes. Pero en la parte del trabajador tienen que ser elegidos mediante votaciones. Para estas votaciones, el empleador debe designar una junta electoral que va a servir como un jurado nacional de elecciones, si hacemos la analogía, y va a iniciar el proceso de elecciones. En caso exista una organización sindical mayoritaria en la empresa, pues quien se encarga de estas actividades es esta organización sindical. De no existir, el empleador está en la obligación de emitir o de poder organizar una junta electoral. Ahora, y todo este proceso de elecciones debe ser registrado y archivado y guardado en un libro de actas, desde que inicia hasta que termina. Y todo ello está pues ya mapeado en los anexos de la 245. Entonces, es importantísimo seguir estos anexos para tener toda la documentación, pues, ¿no? Bien redactada. Entonces, en esta empresa vamos a hacer las elecciones. El empleador, en este caso el gerente general, necesita eh, tener un comité, porque ya pasaron de los 20 trabajadores y tienen que, ¿no? Conformar su comité. Para dar inicio, se debe generar un acta en el cual el empleador indica fecha en la cual va a iniciar la postulación de candidatos, cuándo va a seguir lo que es la revisión de estos candidatos y saber quién de todos estos candidatos pueden ser aptos o no para seguir el proceso de elecciones. ¿Y cómo yo sé si un candidato es apto o no? Pues mediante estos tres requisitos bastante sencillos. Uno, ser trabajador del empleador, tener máximo de 18 años, ¿no? Como mínimo, y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad o laborar en puestos que permitan tener este conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo tengo trabajadores que están pues en la cancha, están ahí en mi primera línea de trabajo, es a ellos a quienes les debe promover a que sean este tipo de candidatos, ya que conocen de primera mano cómo funcionan los procesos operativos en una empresa. Ahora, una vez que ya hemos iniciado con la convocatoria, el empleador hace seguimiento a esta convocatoria y pues da un plazo de días para que esta junta electoral pueda elegir a los candidatos aptos e iniciar ya con las mismas elecciones, ¿no? Lo cual es bastante sencillo. Se pueden juntar en un espacio, las personas eligen el modelo de cédula y van votando, ¿no? De acuerdo a su preferencia. Ahora, una vez que ya tenemos elegido a nuestros miembros suplentes y titulares
representantes de los trabajadores, esto debe quedar también registrado en un acta, ¿no? Y sobre todo, y lo que bastante pide SUNAFIL son las actas de instalación de este comité. ¿Qué significa? Es un acta en el cual evidencia que los miembros que han sido elegidos, tanto de la parte trabajadora como parte del empleador, se han reunido. Y en esa reunión, pues eligen a su presidente, elijan quién va a ser su secretario y dan acuerdo a una fecha para la próxima reunión y dar el inicio a lo que es la gestión del comité. Entonces, es de igual manera, este formato pues puede ser de un acta de ya bien sea de la resolución ministerial 050 o de repente puede ser una que ya tengan usando ya sea una parecida a un acta de otra reunión pues operativa. No hay un modelo específico para estas actas de reunión, pero sí tienen que tener información relevante sobre quiénes son los miembros, las fechas y los acuerdos que están teniendo en esa reunión. Sí, eso es muy importante. Y acá también nos indica, en dicha instalación debe qué cosa indicar el nombre del empleador, la empresa, cuál es su RUC, cuál es su giro social, cuál es la ubicación en donde se han reunido, cuáles son los nombres y los cargos de los miembros titulares y suplentes, y en caso de haber un observador que viene a ser como alguien que no opina, pero se asiste, ¿no? Indicarlo, el lugar y fecha y hora de instalación y otros de importancia, como cuáles, como los acuerdos con los que están quedando los, ¿no? Dicho comité. Y otro punto muy importante es que estos miembros del comité deben tener algo que los diferencie o algo que indique que tal persona es miembro. Por ejemplo, si él es el presidente, debe tener un photocheck, debe tener un PIN o debe tener un distintivo que lo identifique. Y esto lo digo yo, lo pide la ley en el artículo 46 del reglamento de la ley 29783. De esta manera, si un colaborador tiene alguna sugerencia en cuanto a materia de seguridad y salud en el trabajo, puede acercarse a este miembro y exponerlo, ¿no? El comité también funciona como un canal como un canal en el cual pueden hacer llegar las dudas o sugerencias que puedan tener los empleadores en el día a día, ¿no? Y exponerlos en sus reuniones de comité. Ahora, en lo que es información y asesoría al comité o al supervisor. Obviamente el comité que ha sido elegido no tiene todo el conocimiento, pero la empresa, el empleador está en la obligación de asesorar y brindarle la información que necesite este comité para llevar a cabo sus funciones de manera correcta y de acuerdo a ley. Esto es una parte obligatoria. Es principio de la ley y también nos indica también en el artículo 55 y 60 de su propio reglamento. Entonces, y en caso de no ejecutarse de manera correcta, en este caso SUNAFIL es bastante estricto en cuanto a la evidencia de las capacitaciones y en cuanto a la evidencia o primacía de la realidad de los trabajadores en su entorno laboral. ¿Qué significa? Que si SUNAFIL te fiscaliza, va a buscar directamente tu comité y le pregunta a un miembro, usted sabe o ha tomado decisión en alguna reunión y si este trabajo dice, no, no sé, nunca he ido a ninguna reunión, nunca me han dicho nada, no importa si la firma del trabajador está en las actas o está en los registros. Si esta persona que es miembro del comité indica ello a un fiscalizador, a un inspector de SUNAFIL, automáticamente prima una multa. Así tengan las firmas que tengan, para que también lo tengan en cuenta. Ahora, en las elecciones del comité, ¿no? Este es un punto que se ha tenido muchas dudas sobre cuál es la participación de un observador. El observador puede asistir, pero no tiene ni voz ni voto en dichas reuniones. Porque, ¿qué sucede? Que hay muchos miembros sindicales que tienen una actividad en dicha empresa y también asisten a reuniones del comité. Pero estos miembros no pueden decidir y tampoco pueden influir en las decisiones que se tomen o en los acuerdos que se tomen en las reuniones de comité. Sí, a ver, terminando la reunión, comienzo a contestar con las dudas, ¿sí? Para poder terminar rapidito y vamos viendo los temas más puntuales. Ahora,
Entre funciones y obligaciones del comité. Pues como ya sabemos, se tienen que reunir mínimamente una vez al mes y de manera extraordinaria, si hubiese algún accidente de gravedad o un accidente mortal, tienen que reunirse de manera extraordinaria, ¿sí? El empleador tiene que brindar las instalaciones adecuadas para que este comité se pueda reunir. Y en caso de repente que fallen por horarios o que un trabajador no pueda, lo que tiene que hacer el empleador, pues si necesita hacer horas extras, pagar esas horas extras, pero el comité debe tener total disposición a que estas reuniones se den. No puede faltar pues ni una reunión al mes. En estas reuniones de comité, los miembros van a procurar siempre que los acuerdos o las medidas o cualquier tipo de acción que vayan a tomar sea por consenso. Eso que quiere decir que todos estén de acuerdo y pues lleguen a un punto medio que tanto les favorezca al empleador como al trabajador, ¿sí? Pues el presidente siempre va a tener la voz final. Y después de cada reunión se emite un acta, todos firman en el acta y cada miembro tiene derecho a conservar una copia de dicha acta para poder brindarle seguimiento ya sea a sus acuerdos o también, pues, ¿no? Verificar si hubiese alguna anomalía en cuanto a las actas. ¿Qué más? Entre las funciones y obligaciones de este comité, un comité que ha sido elegido y ya está existiendo de por sí, tiene la obligación de conocer todo el documento de seguridad, el plan anual, el programa anual de capacitaciones, el programa anual de seguridad, a quién le va a dar entrenamiento de brigadas, a quién le vamos a dar capacitaciones, debe conocer el por qué y dónde están estos documentos para darle seguimiento. De no conocerlos, entonces no estamos teniendo una buena gestión. También otra obligación es llevar el libro de actas del comité. Sunafil a veces suele pedir, pues, por ejemplo, si yo necesito las matrices I per C. Ah, perfecto. Mediante casilla electrónica, que sucede en muchas otras empresas, pide este I per C. El empleador o el encargado, el supervisor SOMA o supervisor de seguridad o el encargado envía, ¿no? Envía estos I per C. Pero estos I per C fueron revisados ante el comité lo aprobó o hay algún acta que referencie que estas matrices, que son muy importantes, hayan sido revisadas y aprobadas por todos los miembros del comité. Entonces, ahí es donde tenemos la importancia de llevar un registro donde se encuentren todos estos acuerdos aprobados, porque SUNAFIL no solamente va a pedir la matriz como tal, va a pedir el acta en donde indique que todos los miembros han aprobado dicha matriz y per se. Y es más, a veces lo que más vale es esa acta que el mismo documento en sí mismo. El mismo documento en sí mismo lo que revisan es si efectivamente la identificación de peligros y las medidas de control tomadas son las adecuadas. Pero previo a ello va a pedir siempre esta acta. En planificación, ¿qué nos indica? Pues aprobar el reglamento interno. SUNAFIL también solicita cierta documentación obligatoria, como en este caso el RIS, que también está aprobado mediante acta por el comité. De igual manera, la misma que con el IPRC, si le envía el documento, el RIS, en digital, pero no tengo el acta de aprobación, entonces es como que si ese documento nunca hubiera sido aprobado y es importantísimo que el comité lo apruebe, si no, no tiene razón de ser, no tiene una función específica en la empresa. Antes una FIL, ojo. ¿Qué otra obligación tenemos aquí para el comité? Participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de política. Por ejemplo, tengo la política de seguridad, pero ¿quién se encarga de poder promoverlo, de poder fomentar la cultura, ¿no? Es el comité. Y sobre todo, promover que los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, ya que si un personal quiere, ¿no? Por ya sea por propia autoestima o por cuidar o autosalvaguardar su integridad, trabaja con seguridad, pero si no conoce o no sabe, pues va a ser muy difícil que logre ese objetivo, ¿no? Y para ello, haciendo énfasis en lo que es que los trabajadores reciban una adecuada formación, también es asegurar que todos los trabajadores conozcan los procedimientos, los reglamentos instructivos, etcétera, que necesiten saber para poder hacer su trabajo de manera adecuada. Y si
trabajador lo conoce y ese trabajador considera que ese trabajo tal cual lo están mandando a hacer pone en riesgo su integridad, su salud o su seguridad, el trabajador está en todo el derecho a negarse al trabajo porque pone en peligro su integridad. Es por ello que muchas empresas también fomentan la política del no al trabajo inseguro. No sé si algunos también lo pueden haber escuchado. Bueno, ¿no? Y también dentro de lo que es la aplicación de un sistema de gestión, pues el comité tiene que promover el compromiso, tiene que colaborar con los servicios médicos, con un médico ocupacional, con la enfermera ocupacional, si es que hubiese en la empresa, y en caso pues tuvieran un supervisor de seguridad, trabajar de la mano para poder implementar todo este sistema de gestión de seguridad. Ahora, en evaluación, estamos enfatizando cada función y obligación de acuerdo al ciclo de Deming, ¿no? En el cual primero planificamos, luego lo que hacemos es elaborar toda la parte documentaria, elaborar lo que es el tema de evaluación, evaluamos si efectivamente los planes programados han salido de acuerdo a lo previsto, y por último, pues hacer una acción o una actividad de mejora continua, que también nos sirve para poder levantar observaciones, errores que puedan haberse ocurrido en este sistema. Y en la evaluación que tenemos, que en cada reunión de comité los miembros deben leer los procedimientos, deben revisar su matriz IPRC. Si hay un incidente, tienen que tomarse acciones correctivas. Y esas acciones correctivas deben ser actualizadas en esta IPRC. Entonces, el comité es responsable de hacer seguimiento a esta documentación y asegurarse de que las medidas correctivas se ejecuten, se puedan cumplir, ¿no? Realizar las inspecciones periódicas es parte también de la obligación. De esa manera, identificamos actos o condiciones inseguras que puedan ocasionar algún accidente en nuestro lugar de trabajo. Bien, pues, ¿no? Por supuesto, supervisar los servicios de seguridad, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El asesoramiento, saber si de repente la información que me están brindando es correcta, es la más actualizada en cuanto a mi rubro de mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahora, el comité, para poder hacer bien su labor, tiene que estar empapado de la norma. Es por ello de que si necesita hacer recomendaciones, tiene que solicitar su capacitación para poder mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Eso es una de las funciones y la razón de ser de un comité. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de su trabajo. También adoptar las disposiciones para la mejora continua, ya que todo siempre está en proceso de mejora, siempre van a haber errores, de repente algunas diligencias, pero siempre el comité va a tender a que la mejora continua esté en cada actividad, ¿no? Y como parte de realizar lo que es la revisión de los procedimientos. Procedimiento de la gestión de seguridad, por ejemplo, procedimiento de entrega de equipos de protección personal, quién lo compra, cómo lo entregan, quién se evalúa si efectivamente ese equipo de protección personal es el adecuado a las medidas antropométricas de mi trabajador, ¿no? ¿Quién hace esto? El comité. Entonces, de manera resumida, el comité tiene tres ejes fundamentales. El primero es asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y que está de acuerdo a la Ley 29783. ¿Esto qué significa? El reglamento interno es un documento que a ustedes les da las reglas de juego. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer en mi lugar de trabajo? Si un trabajador de repente no usa correctamente sus EPPs, en el reglamento interno está la sanción que puede recibir ese trabajador por hacer ese acto inseguro, por ejemplo. O si de repente yo hago caso omiso, soy negligente o no asisto a mis capacitaciones que mi empresa ejecuta para que yo pueda aprender, también tiende a tener pues una sanción bajo el reglamento interno. Es por ello que tanto los trabajadores como también el comité deben conocer el reglamento interno para poder bien promover, incentivar o felicitar al trabajador que sí cumple, como también sancionar a aquellos que pues tras reiteradas veces reinciden en lo mismo y ponen en peligro su propia integridad.
Entre lo segundo tenemos que es promover la salud y seguridad en el trabajo. ¿Mediante qué acciones? Inspecciones, las mismas reuniones del comité, revisión de las materias así per se. De esta manera, nosotros podemos identificar aquellas condiciones que puedan poner en peligro a mi trabajador y pues subsanarlas. Y sobre todo, asesorar y vigilar el cumplimiento de la normativa nacional, ¿no? Las normativas en seguridad son varias y va a depender mucho del rubro en el cual trabajen. No va a aplicar lo mismo para una empresa que se dedica pues al sector hidrocarburos, con el sector de minería, con el sector de construcción o para una empresa. Va a ser muy distinta y se tienen que tomar pues también acciones distintas. Y todo esto con la meta y el objetivo de favorecer el bienestar y apoyar el desarrollo del empleador. Al final, se trata de esto, de poder empoderar al trabajador, ¿no? Mediante este sistema que conforma el comité. ¿Sí? Y con ello, pues les he dado de alguna manera, una forma bastante general, toda la información en cuanto al comité. Ahora vamos a tratar de responder las preguntas que nos están dando por el chat. Ok, aquí Cristian consulta. Si un comité cambia de miembros a mitad de año por ceses, los documentos ya aprobados, ¿se deben volver a revisar y aprobar? Ya, acá hay algo muy importante. Estamos cambiando de miembros representantes del empleador o del trabajador. ¿Por qué? Porque si es a miembros del empleador, el empleador puede designar, ¿no? Como lo designe el mismo gerente, la alta dirección, la dirección o alguien pues que esté pues haciendo toda la dirección de una empresa, puede cambiar, puede retirar y puede realizar estos cambios sin ningún inconveniente. Y los documentos normal pueden seguir siendo aprobados. Pero ahora, ¿qué pasa si ya se retiran o hay mucho cambio en los miembros? Por ejemplo, en menos de 3 meses, 3 miembros de representantes de mi empleador se me fueron, suben los 3 suplentes, pero luego de esos suplentes otro se va y se quedan pues sin quórum, lo pongo así. Entonces lo que toca es de que se vuelva a conformar un nuevo comité. ¿Por qué? Porque la ley es clara, la ley indica, obliga al empleador que las personas o los miembros que conformen este comité tengan la disposición de participar. Y ojo que dentro, ojo que también es importante que lo sepan, que un comité tiene sus reuniones dentro de horario laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador debe darles ese espacio, ya sea de 1 hora o lo que amerite, para que el trabajador o el comité, perdón, pueda realizar bien sus funciones. Y si aún así, pues los miembros se retiran o se desvinculan laboralmente o pasan X cosas que no permiten la continuidad, entonces se debe elegir un nuevo comité. Ahora, en cuanto a la aprobación de documentos, si un documento ya fue aprobado y ya hay un acta y ya hay miembros anteriores que ya lo firmaron, la validez es de un año. Entonces, no se tienen que volver a aprobar hasta que pues, pase un accidente, pase un incidente que obligue a que pues, se tenga que actualizar esta documentación. Bueno, ¿no? Y hasta que pase un año que por ley deben actualizarse o revisarse nuevamente. Entonces, si un comité cambia de miembros a mitad de año por cese, los documentos ya aprobados se deben volver a revisar y aprobar. No. Si hay un acta que indica que mis procedimientos de seguridad, mi política, mi programa y mi plan de capacitaciones ya fueron aprobados a inicio de año, no lo actualizo hasta el próximo año, a pesar de que hayan pues varios cambios en mi comité. Nos, Espinosa nos pregunta, buenas tardes, si nos encontramos en una empresa que tiene personal con orden de servicio, igual debo votar. Orden de servicio, una OS. No. ¿Por qué? Porque tienes que pertenecer a planilla. Solamente el personal mayor a 18 años y que pertenece a la empresa bajo planilla puede pertenecer al padrón electoral que va, pues, ¿no? Que va a elegir a sus miembros representantes del trabajador. Así que no. Orden de servicio, personal tercerizado o personal que está, pues, por turnos rotativos o cualquier otro vínculo laboral diferente a planilla no pueden votar. Pueden participar de las reuniones, sí, pero no participar dentro de elecciones.
Ok, dice, buenas tardes. Son 100 personas, deben ser 4 para los empleadores, deben ser 4 para los trabajadores y 4 para el empleador. ¿En ello están incluidos los titulares y suplentes? No, deben ser 8, ¿no? Si yo tengo que elegir, son 4 titulares y son 4 suplentes. Entonces, yo voy a tener, a ver, en este caso son 100 personas, ¿no? Debo tener mi comité de 8 personas. Debo tener otros 8 que sean los suplentes si alguno de mis titulares por qué razones se retira. Entonces, yo al momento de hacer mis selecciones, no debo tener 4 personas exactas, debo tener 8, o si tengo más, mejor. Eh, los 4 primeros, de repente que han recibido mayor cantidad de votos, pueden ser los titulares, y los otros 4 minoritarios pueden ser los suplentes, pero debo tener 8 por parte de mi parte de trabajadores y 8 por parte de mi empleador. En total, 16 suplentes y titulares. Ojo. Y para el caso de un supervisor necesita un libro de actas, ya aquí, de acuerdo a la ley, no, para un supervisor que es para un trabajo, para una empresa de menor de 20 personas, no es obligatorio, ojo, contar con un libro de actas, pero sí contar con tu proceso de elecciones de ese supervisor, porque, ojo, el supervisor se elige. Y debo tener mi acta de instalación de este supervisor. Y este supervisor también debe tener su titular y quién va a ser su suplente en caso de este supervisor titular, pues por aquí razones también se retire. No es necesario un libro de actas, pero se recomienda que sí se tenga porque hay un seguimiento de acuerdos, hay un seguimiento de actividades. Hay bastantes, de repente si se comprometieron a hacer un monitoreo en el mes de mayo, llega junio, julio y no se realiza, entonces permite dar lo que es una trazabilidad de los cumplimientos. Por ello se recomienda que sí. Gustavo nos pregunta, si en la empresa que estoy hay más de 900, ok, más de 1000, deberían ser 12 del trabajador y 12 del empleador, pero si solo han elegido 6 y 6, eso conllevaría una multa. A ver, son más de 1000 y la ley te dice, bueno, en este caso la normativa de elecciones de un comité te dice que como máximo pueden ser 12, ya no pueden aumentar más, ¿no? Entonces, son 12 personas titulares, ojo, 6 del empleador y 6 del trabajador. Y como ya lo comenté anteriormente, estas 12 personas deben tener otras 12 personas que puedan ser sus suplentes. Pero, ¿dónde conllevaría una multa? Es de que no se hayan elegido a los suplentes representantes del trabajador. Yo hago mis elecciones. Solamente quedan elegidos unos 6 trabajadores, pero no tengo sus suplentes. Entonces, ¿qué pasa si por X, no sé, pues me pongo en el extremo de los casos, un despido masivo, se me van los 6? ¿Quién más entra? O sea, en primera instancia debería entrar los 6 suplentes, pero si no los tengo, ahí sí conllevaría alguna omisión al procedimiento. Entonces, en términos legales sí conllevaría una multa, pero como es subsanable y pueden apelar haciendo una nueva elección, ¿no? Es manejable, pero sí conllevaría una multa. Mm, Irving nos pregunta, hola, ¿cómo puedo evidenciar que el comité participa en la definición de estímulos y sanciones? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Cómo puedo evidenciar que el comité participa en la definición de estímulos y sanciones y dentro de mi reunión de comité? Por ejemplo, a veces en el área de seguridad el presupuesto es lo que más nos ajusta. Por ende, fomentar premios o eventos donde se recuerda con trabajador, pues no es muy viable. Entonces, una forma sancionatoria, ¿no? Son los memorándum, ¿no? Por parte de recursos humanos. Es bastante sencillo, pero en la parte de estímulo y promoción de un trabajador de seguridad, por ejemplo, lo que se puede hacer y lo que de repente se ha visto en muchas empresas es hacer como un cartel, ¿no? El trabajador más seguro, tratar de hacer difusión de quiénes son los colaboradores o el área que tiene indicadores bastante buenos en seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que yo recomendaría es fomentar los indicadores, ¿no? Si están en un área en el cual el personal no participa mucho en capacitaciones, pues tener su indicador de participación
a capacitaciones. Entonces, de repente tengo un trabajador que ya cumplió con las 4 mínimos de ley, o tengo un área que tiene casi el 90% de sus miembros que ya han recibido sus capacitaciones, y de alguna manera poder difundirlo y hacer pues las felicitaciones o hacer lo que el estímulo, ¿no? De estas personas. Y de ahí lo que hacen, pues de repente con un poco más de presupuesto es hacer un pequeño evento, hacer un reconocimiento a nivel corporativo, que también suele servir bastante. A ver, aquí Christopher pregunta. En mi trabajo somos 18, pero 2 personas trabajan de manera remota. ¿Es obligatoria su asistencia para la elección de un supervisor? Todos sin excepción deben votar. Sí. Dentro de un padrón electoral, o sea, no hay un porcentaje, pero si nos guiamos al proceso de elecciones a nivel nacional, debemos tener, para que un proceso electoral tenga validez, debemos tener al menos nuestro 80% de votantes. Lo ideal es que todo el personal pueda votar, pero de repente tengo, no sé, un trabajador que está bajo licencia de maternidad, u otro trabajador que está bajo licencia o bajo descanso médico, u otro trabajador que, pues, por motivos de viaje no puede asistir. Puede existir estos casos extraordinarios. Lo ideal es que puedan asistir todos, pero a veces no siempre sucede eso en la realidad. Pero dentro de nuestro padrón electoral, que es el documento en el cual vemos la firma y huella digital y certificamos que, ¿no? Eh, el trabajador ha votado, no llegamos al 80%, no podemos dar como válido el proceso electoral en total. Ok. Luis Reyes nos pregunta, bueno, si la empresa tiene varias sedes, el comité se reúne virtualmente, que también es válido. ¿Qué se recomienda cuando hay un accidente en una de sus sedes? Ahora, yo identificaría que de repente cuando en cada sede primero tenemos que ver cuántas personas están trabajando. No es lo mismo, por ejemplo, una transnacional tiene su sede central en Lima y diferentes proyectos en las distintas provincias. Y en cada proyecto pues hay 30 personas, 25 personas, 15 personas. Entonces, bien tiene un supervisor o bien puede tener un subcomité. Eso de por ley. Y son ellos quienes se encargan de hacer una investigación de accidente. Pero ¿qué pasa si que es una empresa, pues, por ejemplo, bueno, no conozco una empresa que tenga menos de 3 personas por sede, ¿no? Que pueda, o que tengan ese tipo de logística o de operación, ¿no? Que tengan varias sedes y que en cada sede, no lo sé, hayan 2, 3 personas, una persona. En ese caso, el comité sí se puede reunir virtualmente, es válido, pero en caso de que ocurra un accidente, ¿cómo podemos asesorar o podemos velar por la integridad del trabajador que ha sufrido un accidente? Uno, es que de repente ese trabajador labora o hace sus actividades dentro de las instalaciones de otra empresa, ¿verdad? Entonces, este trabajador que pertenece a empresa X, pero trabaja para empresa y dentro de las instalaciones de empresa Y tiene la responsabilidad de velar por ese trabajador que está solo de la empresa X, por investigar qué ocurrió durante el accidente, qué medidas pueden tomar. O sea, ya debe existir un procedimiento. O sea, el comité de empresa X, que tiene su único trabajador en empresa Y, debe velar de preguntarse o también verificar el procedimiento que existe o que tiene empresa Y ante accidentes, incidentes o frente a algún evento de emergencia. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento debe estar considerado qué hacer con aquellos trabajadores que no están en su planilla o que son terceros o que son trabajadores que si bien no están en planilla, pero trabajan dentro de sus instalaciones. Eso se llama responsabilidad compartida de un empleador hacia otros trabajadores. Entonces, ¿qué se recomienda? Uno, el comité central, que se reúne virtualmente
se empape de los procedimientos que involucran en cuanto a accidentes u otros también que también pueden existir en esa área o en ese lugar de trabajo. De esa manera podemos saber de qué manera actúa una empresa frente a aquellas personas que no están en su planilla. ¿Sí? Esto se les puede recomendar. Ada nos pregunta, ¿el supervisor de seguridad debe llevar un libro de actas? Lo ideal y recomendable sí, para poder hacer la trazabilidad de los resultados y también de los acuerdos que van haciéndose mes a mes. Acá Freddy nos pregunta, ¿el comité de seguridad para revisar el reglamento interno del IPAR se tiene que revisar paso a paso? ¿Cuántas horas se puede tomar eso? Uf, sí, esto es lo más pesado, porque va a depender mucho de las operaciones, porque no es lo mismo una actividad administrativa que una actividad operativa, manejo de hidrocarburos, de repente lo que es refinería de minerales, o sea, son actividades muy complejas que conllevan varios peligros y por ende el análisis debe ser bastante profundo. Se toma bastante tiempo y lo ideal es que se haga en conjunto con los especialistas, un especialista en seguridad, el especialista en las operaciones, que puedan darle la información de la manera más detallada, pero también bastante bien explicada al comité. Porque luego ellos van a aprobar estos documentos en realidad y que son bastante densos, pero se tiene que realizar. Ahora, ¿cuántas horas puede tomarse de repente unas dos? Depende de la complejidad en realidad. Si son operaciones simples, puede ser pues un par de horas, pero si son operaciones más complejas, pueden llegar a demorar hasta un mes revisando toda la información. O sea, esto es muy variable en realidad. Adam Atachagua Camarín nos pregunta, ¿locadores de servicio con orden de servicio pueden ser parte del comité como representantes del empleador? No, ya que en obras públicas el equipo técnico están como locadores o con orden. Ok, obras públicas, imagino que son pues quizás mantenimiento, instalaciones eléctricas, a eso entiendo. Los locadores de servicio no o orden de servicio no pueden ser miembros de un comité de una empresa porque sencillamente no están bajo planilla. Un locador de servicio puede estar 2 días y al día siguiente acaba su servicio, acaba su actividad y se retira. O sea, no hay un contrato formal de por medio más que servicios. Y ello, dentro del vínculo laboral, pues no da la seguridad o estabilidad de que pues sea parte de un comité. Y es por ello que la ley también nos indica los requisitos mínimos para poder ser miembro del comité de cualquier empresa, ser trabajador del empleador bajo planilla o que tengan un vínculo laboral contractual. A ver, Percy nos dice, ¿los miembros suplentes pueden participar? Sí, claro, pueden participar, pero ojo, quienes toman las decisiones al final son los miembros titulares. Sí, pero, o sea, puede asistir cualquier otro miembro para empaparse, para aprender, pero no tiene ni voz ni voto. Teniendo el escenario de que los miembros titulares no han sido vacados, claro, ¿no? Puede participar, pero como un observador, no tiene voz ni voto. Y si los titulares del empleador no asisten constantemente a la reunión, ¿se les puede expulsar? Sí. De hecho, en la ley nos indica que si tenemos un miembro que no asiste 3 veces continuas o seguidas a las reuniones de comité, automáticamente queda vacado, no expulsado, vacado y entra el suplente. Así que sí, es uno de los medios para poder vacar a un miembro del comité. O que de repente también tenemos un miembro del comité que le dio una enfermedad crónica y tiene que estar pues casi todas las semanas, todos los días bajo cuidados intensivos, me pongo en el extremo, pues también puede ser vacado sin necesariamente faltar. ¿Por qué? Porque la condición física o de salud no le permiten ejecutar bien sus funciones.
Marlene González, ¿cómo puedo tener un suplente por cada titular? Solo, pues, sí, es un suplente por titular, nada más. Ver, si una persona de comité cesa como presidente, ¿se tienen que realizar las elecciones? No. Elecciones de todo el comité, no. Sube un suplente y con el nuevo suplente, entre ellos, armar una reunión en la misma reunión ordinaria o formar una reunión extraordinaria para que se elija un nuevo presidente. Pero iniciar nuevamente todo el proceso de elecciones no es necesario. Pues sí, claro, me parece de que con la señorita con la cual estamos coordinando, le va a compartir la PPT. La PPT y también el documento de SUNAFIL, en el cual nos da mucha información un poquito más detallada, desde las elecciones de un comité hasta las responsabilidades y obligaciones que tiene. Sí, claro. Bueno, y por último, dice, ¿es una obligación del comité aprobar el IPRC? Por supuesto que sí. Y no solamente el IPRC línea base, reglamento interno, procedimientos de seguridad, procedimientos operativos en caso pues sean de riesgo crítico, también. Los programas, el plan anual, también lo aprueba el comité, el programa anual de capacitaciones y o el programa, también el programa anual de SCT. Todos ellos son de manera obligatoria. ¿Y qué significa el servicio de seguridad? Es cuando una empresa, ya sea tercera o que hace outsourcing de ingenieros o de especialistas en seguridad, pues brindan, ¿no? Esta asesoría externa. ¿Qué sucede? Que a veces una empresa necesita asesorarse, contrata a un profesional, ya sea un ingeniero SOMA, un ingeniero de seguridad, que pueda darles la información de acuerdo al contexto de cada organización sobre cómo implementar su sistema de seguridad y cómo hacer que este funcione, ¿no? Eso, más que de manera general, es un servicio de seguridad. Helen, tengo tres preguntas, ¿puedo abrir? Ah, ok, yo no tengo los accesos. A ver si de repente nos ayudan con eso, por favor. No tengo acceso al micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me logra escuchar? Buenas tardes. Sí, sí, te escuchamos, Helen. Muchas gracias. Mira, sí, más que todo era una duda, ya que también en el artículo 77 de la ley indica con los miembros del comité que tienen una licencia de goce de haber de 30 días, y era algo que no me quedaba muy claro, ¿no? No sé si quizá me podrías explicar un poco de esto. Y mi otra pregunta es con respecto a en las votaciones, tú tienes tu junta electoral, ¿cierto? Determinas al personal y bueno, también tienes tus representantes por parte empleadora, es decir, ¿no? Titulares Ujú. y suplentes. Pero sin embargo, uno de estos miembros que fue designado por gerencia renuncia, ¿no? Entonces, renuncia, se va y ahora para que siga alguien en la línea de personal de confianza ya no hay más porque es un subcomité, ¿no? Entonces estamos hablando un poquito más allá, pero entonces ya no hay más personal, pero designan justo a alguien como personal de confianza que quien participó en esta junta electoral, ¿no? Para la conformación de este subcomité. ¿Sería válido que esta persona que ya tuvo el rol de junta electoral pueda participar? Bueno, eso serían dos. Ya la otra ya no, porque justo ya me lo resolvió en el transcurso. Ok. A ver, la primera, sobre el goce de haber. ¿Qué es el goce de haber? Es pagarle el día a un trabajador cuando en realidad, pues, por X motivos ha tenido que, pues, ¿no? Ha hecho su trabajo o, pues, no ha podido asistir, pero el goce de haber es el pago, ¿no? Es la remuneración, no, es el no descuento por no haber trabajado ese día. Lo que no dice la ley es de que los miembros del comité tienen ese beneficio, que durante los 12 meses repartidos pueden tener 30 días. ¿Esto qué quiere decir? De que si AOB, el comité ha necesitado todo un día para poder hacer sus actividades, aprobar documentos o como bien me indican, ¿no? Revisar documentos y no han podido ejecutar sus actividades, ¿no? Propias de su puesto, el empleador no puede descontarles el día. O sea, si bien, o sea, y eso también hay que tener muy en cuenta porque
No es que el consejo de haber sea, no voy a trabajar, me voy a otro lado, pero como soy miembro del comité me tienen que pagar igual. No es así. Es que realizando tu función como miembro del comité no puedes ejecutar o cumplir con las funciones de tu puesto, el empleador no puede descontarte o no tiene el derecho de descontarte por ese día. Y así de manera continua o tiene que haber como máximo 30 días repartidos en 12 meses. Pueden ser 3 en un mes, o 3 en otro mes, 4 en otro mes, y así se van acumulando hasta cumplir con los 30. Pero ojo, esto tiene Hola, que sí, estar muy bien buenas. justificado, o sea, tiene que haber lo que es el tema del sustento, o sea, verificar que efectivamente el trabajador ha estado haciendo sus funciones como comité y pues no otra actividad, ¿no? Y sobre el otro, si es que la junta, si un miembro que ha sido junta electoral ha tenido, bueno, ha tenido participación de unas elecciones y ahora pues ya lo necesitan o se requiere para que sea un miembro representante del empleador. Es una situación bastante, ¿no? Inusual. Lo normal es buscar a otra persona, pero esta junta electoral ya no está más en su función. Una vez de que ya tuvieron sus elecciones, se eligieron a los representantes del trabajador. Ahí, una vez instalada el acta de instalación, valga la redundancia, ya conformado ese comité, la junta electoral se disuelve, desaparece, ya no tiene mayor actividad que realizar. Entonces no entra en una incompatibilidad de funciones, como decir, ¿no? Podríamos suponer que ha sido juez y parte, pero no, o sea, el proceso como tal de elecciones culminó, la junta se disolvió y si el empleador lo designa para que sea su representante, no habría legalmente algún impedimento para que lo realice. ¿Sí? Si con eso puedo absorber tu pregunta. Sí, listo, Helen. Entonces, Hola, hola, buenas. espero haberles podido ayudar al menos con Hola, las dudas que puedan buenas. tener. Sé que hay muchas cosas, hay muchas situaciones que pasan dentro de cada día en cada empresa, pero espero haber absuelto algunas dudas en cuanto a este proceso que es bastante, ¿no? Bastante importante en la cultura de seguridad. ¿Listo? Hola. Bueno, eso sería todo por mi parte. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención prestada y pues cualquier consulta o duda o por las presentaciones con la información, bueno, pueden comentárselo a la encargada para que les brinde la información que necesiten. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, buenas, buenas.